Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 7. En esta clase vamos a aplicar el efecto Dodge-and-Barr a nuestro jugador de fútbol americano, ¿sí? Vamos a comenzar. Vamos a crear una nueva capa y dejarla en modo de fusión, superponer y tildamos el casillero de rellenar en 50% color gris. ¿Sí? Vamos a enmascarar nuestra carpeta con nuestro trazado anterior, ¿sí? Nuestro jugador, control sobre el trazado y aplicamos máscara. Así los efectos y filtros solamente se van a aplicar al jugador, ¿sí? Vamos a tomar la herramienta de subexponer y vamos a oscurecer las partes que necesitamos para aplicar el efecto Dodge-and-Barr, ¿sí? Lo ideal es que al aplicar este efecto podamos generar mayor dramatismo al, al jugador en este caso, a los números, a la camiseta, al brazo, al antebrazo, al casco, ¿sí? Sobre todo en el rostro es donde queda mucho mejor el efecto, ¿sí? Lo ideal es aplicarlo sobre aquellas zonas que vemos que son oscuras y que tienen sombras. Así realzamos el efecto, ¿sí? Ahí vamos a aplicarle el efecto también al casco para realzar un poco el dorado, ¿sí? Que tiene en esa parte, ¿sí? Bien. Podrán ver que el efecto se aplica correctamente, ¿sí? Vamos a aplicar un poco más de sombra sobre la camiseta, ¿sí? En la parte de las uniones, de las costuras y de los dobles. No se preocupen si no queda exacto, si lo ideal es que en la parte donde haya movimiento, como en este caso la camiseta, no va a ser perfecto, ¿sí? Esa es la idea, así que lo ideal es que trabajen tranquilos, ¿sí? Y que el efecto se vaya aplicando sobre las zonas más oscuras. Regulando la dimensión de nuestro pincel podemos hacerlo más preciso, ¿sí? Un poco más oscuro, más fuerte. Y podemos remarcar mejor que cuando el pincel es un poco más grande, ¿sí? En la parte de los números vamos a remarcarlos, ¿sí? Para que luego en las distintas transformaciones que vamos a lograr quede con una especie de relieve los números, ¿sí? Es un elemento fundamental, por eso lo quiero resaltar, ¿sí? Si bien en la parte de los brazos y antebrazos
Está algo oscuro, pero podemos mejorar, ¿sí? Esa coloración que tiene, ¿sí? Vamos a aplicar bastante. En la parte de las piernas y en los dobles, darle participación, ¿sí? A todos los elementos, ¿sí? Vamos a resaltar un poco más. Y lo vamos a hacer un poco más pequeña, así le damos un poco más de remarcado, ¿sí? Lo mismo lo vamos a hacer aquí. Lo ideal de trabajar con una tabla digitalizadora es que tenemos mayor participación del pincel, ¿sí? Podemos manejarlo de mejor manera, ¿sí? Es un poco más puntual, exacto, es más fácil, práctico, ¿sí? Por eso recomiendo utilizar una tabla para hacer este tipo de trabajos de retoque fotográfico, ¿sí? Luego con el pasar de las prácticas, de recorte y demás, se van a dar cuenta que es mucho más fácil, más rápido trabajar con una tabla que lo puede hacer el mouse, ¿sí? Si bien el mouse es práctico, en este caso de trabajos, trabajar con mano alzada es muy bueno, ¿sí? Se puede lograr efectos muy profesionales en menor tiempo, ¿sí? También ayuda a que la mano de uno, la mano del diseñador, no se canse tanto, ¿sí? Porque se trabaja de otra manera, ¿bien? Y vamos a duplicar esta capa, vamos a bajar la opacidad un 70% para que se vaya mezclando con la primera capa, ¿sí? Vamos a hacer un duplicado más, ahora vamos a cambiar el modo de fusión, la vamos a colocar en luz lineal, ¿sí? Y vamos a ir bajando la opacidad para encontrar el punto de equilibrio en las tres copias, ¿sí? O sea, vamos a dejarlo en 70%, la segunda en 50%, y esta tal vez bajemos un poco más a un 20% tal vez, ¿sí? Como podrán ver, el efecto se va notando, ¿sí? Pero con un pincel al 50% en gris, vamos a ir solucionando ciertos aspectos, ¿sí? Vamos a aclarar, vamos a bajar un poquito la tonalidad a los efectos de subexposición que hemos hecho en los otros elementos, ¿sí? Esto también nos va a ayudar a ir mezclando, ¿sí? A las distintas capas, ¿sí? Si bien queremos que quede saturado algunas partes, ¿sí? Que se vean iluminadas, en otros lados que las sombras se noten bien. Lo ideal es que tampoco esto quede sobreexpuesto, ¿sí? Porque no vamos a lograr el efecto requerido, ¿sí? Entonces se nos va a hacer un poco complejo a la hora de llegar al efecto final, ¿sí? Por eso hay que bajar la intensidad, ¿sí? Vamos a hacer algunos ajustes más. Ahora vamos a
crear una nueva capa a modo superponer, también con relleno del 50% en gris. En este caso vamos a cambiar nuestro ambiente y vamos a sobreexponer, ¿sí? En este caso vamos a aplicar la iluminación, ¿sí? Y también hay que tener mucho cuidado porque si aumentamos el nivel de exposición podemos llegar a quemar nuestra imagen y eso es lo que no queremos, ¿sí? Por eso siempre lo ideal es trabajar eh, sobre el nivel del 50% hacia abajo, ¿sí? No utilizar más del 50% porque estaríamos logrando un efecto que no necesitamos, ¿sí? Lo ideal es trabajar entre 30, 20, 30 o 40% de exposición, ¿sí? Por supuesto esto va a cambiar, va a variar dependiendo de la imagen, del archivo, ¿sí? En algunos casos donde nuestro archivo tiene mucha iluminación, ¿sí? Donde hay muchos claros, muchos blancos, entonces lo ideal es trabajar con la herramienta contraria, ¿sí? De generar un poco más de sombra como para que no se nos queme el archivo final, ¿sí? Lo ideal es, como les dije anteriormente, es tratar de lograr que la camiseta tome protagonismo dentro de la figura, ¿sí? Como podrán ver, no es necesario ocultar la capa, ¿sí? Se ve a simple vista el efecto que va logrando la herramienta de sobreexponer, ¿sí? Genera ese efecto también algo sucio, ¿sí? Que es propio de un jugador, ¿sí? Cuando está en actividad, ¿sí? Vamos a apoyar un poco también las zonas donde trabajamos las sombras con la herramienta anterior. Sí, vamos a aclarar un poco más también el logo de la NFL. Sí, vamos a seguir trabajando en la parte de la camiseta, ¿sí?